Hola a todos nuestros queridos espectadores que siguen el canal, gracias por estar aquí una la nua, porque hoy vamos a entrar en un capítulo completamente nuevo Trong, la historia de Ye Huyen y la pequeña Maya, un capítulo que quizá hará que tu corazón lata un poco más lento. Una casita sencilla, una mujer que entiende su dolor más profundo, y una niña que lo llama papá con una voz más pura que la luz de la mañana. Desde que Ye cerró su pasado con Tu y su vida tomó un nuevo camino suave, y tan cálido que a veces duele. Las comidas con 3 personas. Las mañanas en las que Maya lo abraza y le cuenta emocionada lo que pasó en la escuela. O esos momentos en los que Huyen lo mira con los ojos temblorosos y sinceros para decirle, podemos empezar de nuevo, tú y yo, y hoy. Es ese momento que muchos han estado esperando. El día en que Huyen se prueba su primer vestido de novia. El día en que Ye se queda completamente inmóvil como una estatua solo para verla girar bajo la luz cálida, tan hermosa que hace que su corazón tiemble. Escucharás a Maya gritar de felicidad, «Mamá está hermosísima». Verás a Ye torpe con los ojos brillosos sin creer lo que está pasando. Verás a una familia que nació desde viejas heridas, pero que brilla más que el amanecer. Si alguna vez deseaste que alguien encontrara la felicidad de nuevo. Si alguna vez creíste que después de la ruptura todavía existe el amor. Entonces la historia de hoy es para ti. Y antes de empezar, les invitamos a todos, den like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo momento de este camino tan hermoso. Aquella tarde la luz del atardecer cubría el porche con un tono dorado suave como si hubiera salido directamente de un recuerdo. Todo se sentía ligero cálido, completamente distinto a los años llenos de tormentas que habían marcado la vida de Ye. Él estaba sentado solo en la mesa de madera frente a una taza de té que aún soltaba vapor. A su lado, los papeles de la venta de la casa estaban doblados con cuidado como un punto final real sin vuelta atrás. Por primera vez desde que terminó todo con Tui, sintió el pecho más liviano como si hubiera dejado caer una piedra enorme que había cargado durante media vida. Ya no había nadie esperando para criticarlo. No más suspiros, comentarios hirientes, ni miradas frías como agua en pleno invierno. Tampoco quedaban engaños, manipulaciones, ni heridas que lo empujaban al borde de perder la fe en todo. Ahora solo quedaba el viento afuera, el ruido suave de las hojas secas. Y unos pasos conocidos acercándose. La puerta se abrió. Huyen apareció con las manos todavía manchadas de harina, después de hacer pan con Maya. El pelo suelto, los ojos tranquilos y una calma en el rostro que Ye nunca había visto en ninguna mujer. ¿Has estado aquí todo este tiempo?, preguntó ella con una sonrisa leve. No era una sonrisa forzada, ni una sonrisa de compromiso. Era la sonrisa de alguien que entiende tu silencio. Ye no respondió enseguida. Empujó los papeles hacia ella sin dramatismo, solo un gesto pequeño, pero cargado con el peso de toda su vida. Huyen miró. La sorpresa pasó por sus ojos. «¿La vendiste?» Su voz era baja como si temiera tocar una herida. Ye asintió. «La vendí, y no me duele». Huyen guardó silencio. Ella sabía muy bien lo que esa casa significó para él, el lugar donde creyó empezar de nuevo, donde pensó que había encontrado a la persona para caminar el resto del camino. Y también el lugar donde fue traicionado, herido, desgastado. Hasta olvidar cómo respirar con tranquilidad. Pensé que la guardarías. Como parte del pasado, dijo ella despacio. Ye sonrió con tristeza. Ese pasado no quiero conservarlo. Quiero cerrarlo. Dejarlo atrás de verdad. Hizo una pausa. Su mano buscó la de ella cálida, firme, decidida. Ese dinero, dijo él, lento pero seguro, lo quiero usar. Para nuestra boda. La frase le atravesó el corazón a Huyen como una ráfaga cálida. Ella levantó la mirada. Los ojos le brillaron no por dolor,
sino por una felicidad tan grande que parecía no caberle en el pecho. Da repitió con la voz temblando. Pero yo, así de llenita. ¿Qué vestido de novia me va a quedar? Ye soltó una risa suave rara después de tantos meses difíciles. Levantó su barbilla para que ella lo mirara. Huyen. Su voz era profunda, cálida, sincera, al punto de romperle el aliento. Contigo frente a mí. Todo es hermoso. El vestido solo es tela. Tú eres la mujer con la que quiero vivir el resto de mis días. Huyen apretó los labios. Quería reír, quería llorar. Las dos cosas se mezclaron en una emoción dulce. Puso la mano sobre su pecho. No pensé que algún día oiría eso, porque quien debía decirlo tenía que merecerte. Y llevo años intentando ser ese hombre, Huyen. Ella bajó la mirada. No lloró, pero sus ojos brillaron como el rocío de la mañana. Desde dentro de la casa se escucharon pasos pequeños y risas. Maya salió corriendo con un pastelito en forma de corazón todo chueco. Papá, mamá, hice un pastel para papá, porque hoy está feliz. Ye se agachó y la abrazó fuerte. En ese instante, con las risas de una niña con el olor del pan recién hecho con una mujer secándose las manos en el delantal mientras los miraba. Él entendió, este era su hogar, esta era su familia, este era el lugar al que pertenecía su corazón. Maya le rodeó el cuello y soltó fuerte como si declarara una profecía. Papá, tienes que casarte con mamá Huyen, y después me hacen un hermanito. Ambos rieron una risa suave cálida como la luz del atardecer. Entre esa risa, Ye miró a Huyen y le dijo bajito, «Desde hoy, ya no tengo que ir a ningún otro lugar. Ya elegí». Huyen sonrió esta vez sin miedo ni duda. La sonrisa de una mujer que sabe que merece ser amada una segunda vez. Y esta vez por la persona correcta. «Y yo», respondió ella con la voz temblorosa pero llena de amor, «también te elijo». El viento de la tarde cruzó el porche, llevando consigo el olor del pan, el sonido de las hojas y las risas de Maya, mientras empezaba a escribirse una nueva historia, sin Tui, sin heridas, sin escombros del pasado, solo 3 personas, caminando juntas hacia el futuro. Aquella noche en la pequeña cocina de siempre, la luz amarilla caía sobre la mesa de madera y hacía que todo se sintiera extrañamente cálido. Afuera, el viento movía suavemente las ramas, trayendo el olor de la tierra mojada después de la lluvia de la tarde. Adentro, el sonido del caldo hirviendo y el aroma del cerdo caramelizado llenaban cada rincón de la casa, acercando aún más a las 3 personas que vivían allí. Huyen dejó el plato de verduras en la mesa y miró de reojo a padre e hija riéndose en un rincón. Ye tenía la costumbre de levantar a Maya para que pudiera alcanzar el salero solo para hacerla reír. Y como siempre, Maya soltó carcajadas tan claras que parecía que la habitación se hacía más brillante. Huyen los miró sintiendo el corazón ablandarse. Hubo un tiempo en que pensó que momentos así solo existían en sueños. Que la felicidad para ella siempre sería frágil como el viento. Pero esa noche, al ver a ese hombre abrazando a su hija, besándole el cabello que olía a champú de niños, entendió, esto es real, y esta es mi casa. Cuando todos los platos estuvieron en la mesa, los 3 se sentaron. Maya, sentada en medio como un pequeño sol, hacía que todo se volviera suave. Tomó sus palillos rosados con cuidado, pero no dejaba de mirar a su papá, luego a su mamá, luego a la comida, sonriendo sola. «Papá puso demasiadas verduras», dijo con la nariz arrugada. «Es para que crezcas», respondió Ye con seriedad, aunque la sonrisa lo delataba. «Ya soy alta». Maya levantó la mano para medir. «Con eso apenas alcanzas la mesa», dijo él riendo. Huyen observó a los dos, sintiendo cómo los ojos se le humedecían sin avisar. No dijo nada. Solo puso un trocito de cerdo caramelizado en el cuenco de la niña. «Toma, come esto para que tengas energía».
Mañana vas a la escuela. Sí, respondió Maya mientras comía feliz. Aquel gesto tan simple le apretó el corazón a Ye. Había pensado que nunca volvería a tener una comida familiar de verdad. La frase que nació desde el fondo del corazón. Ye miró a Huyen. Ella estaba limpiándose las manos con un paño y la luz cálida le daba al rostro un brillo suave. Él habló. Huyen. Ella levantó la mirada tranquila. ¿Sí? Ye le tocó la mano bajo la mesa, apenas un roce, pero lleno de amor, gratitud y una promesa silenciosa. Creo que ya llegó el momento. ¿El momento de qué?, preguntó ella suavemente. Él la miró con una intensidad que parecía abrazarla entera, de decirle a nuestra hija, lo de la boda. Huyen se quedó paralizada. El corazón le golpeó fuerte. Los palillos se quedaron suspendidos en el aire. Ye sonrió con ternura. Díselo tú, se va a poner muy feliz. Huyen tragó despacio, respiró hondo y bajó la mano para acariciar el cabello suave de Maya. El momento de una familia de verdad. Maya, cariño, dijo con una voz tan suave que parecía rozar el aire. La niña levantó la cabeza enseguida. ¿Sí, mamá? Huyen miró esos ojitos que habían visto más lágrimas de las que ella quisiera recordar, y sonrió. Una sonrisa temblorosa por la emoción. Maya, mamá se va a casar. ¿Quieres ser mi damita de honor? Por un segundo Maya se quedó congelada, la boca entreabierta, los ojos parpadeando como si se hubiera quedado sin batería. Y luego... gritó tan alto que casi saltó de la silla. Mamá se casa de verdad. Ye se echó a reír, y Huyen también, con lágrimas cayendo de tanta risa. Maya empezó a correr alrededor de la mesa como una ardillita eléctrica. Mamá se casa con papá, verdad, verdad, verdad. Huyen sonrojada, sí. Mamá se casa con papá. Maya se dejó caer en los brazos de Ye dramáticamente. Dios mío, estoy tan feliz que me voy a desmayar. Ye le acarició la cabeza riéndose con ternura. Entonces acepta ser la damita de honor. Maya se levantó de golpe. Sí, quiero vestido blanco, quiero una cesta de flores, quiero caminar delante de mamá y voy a caminar despacio para que mamá no se tropiece. La voz de la niña temblaba de tanta alegría y Huyen tuvo que taparse la boca mientras las lágrimas le caían sin detenerse. Maya, dijo ella intentando hablar entre la emoción. Gracias, mi amor. La niña abrazó el cuello de su mamá y susurró como si fuera un secreto. Te quiero mucho, mamá. Y si te casas con papá, soy la niña más feliz del mundo. En ese instante, Ye se quedó mirando a las dos abrazadas bajo la luz de la cocina. Las risas, las lágrimas y el olor a comida caliente se mezclaban en un tipo de felicidad simple que él pensó que nunca merecería. Se acercó y abrazó a las dos mujeres de su vida. Desde hoy, nuestra familia es oficial, dijo con una voz profunda y llena de amor. Huyen apoyó la mejilla en su pecho y Maya lo abrazó del cuello sin soltarlo. Afuera, el viento nocturno movía suavemente las cortinas. La luz amarilla de la cocina brillaba como una vela en la oscuridad. Una familia pequeña, una cena sencilla, una promesa sin palabras. Pero todos podían sentirlo. La felicidad había vuelto, y esta vez no se iba a ir. Aquella mañana la calle aún tenía un poco de neblina. El sol no brillaba con fuerza, pero lo suficiente como para reflejarse en el vidrio de la pequeña tienda de vestidos de novia al final de la calle. Huyen bajó del coche tomada de la mano de Maya mientras Ye caminaba al lado con las manos en los bolsillos. Y una sonrisa que no podía esconder hoy. Era un día especial para su hija. Maya miró el letrero que decía Bridal and Little Angels y sus ojos se hicieron enormes, brillando como si estuviera a punto de llorar de felicidad. Se puso de puntitas y pegó las manos en el vidrio. Papá, hay muchos vestidos lindos. De verdad puedo probarme uno. Ye se rió suave mientras le acariciaba la cabeza. De verdad. Hoy eres la princesa de papá y mamá. La niña empezó a dar vueltas alrededor de él como un gatito hiperactivo. Huyen tuvo que sujetarla por los hombros.
Con calma, amor. Entra y sigues corriendo. La campanita sonó ting cuando abrieron la puerta. Por dentro, la tienda parecía un mundo mágico. Luces cálidas, filas de vestidos blancos pequeñitos y un aroma suave entre flor de cerezo y tela nueva. Maya se quedó congelada. «Es hermoso», susurró como si estuviera viendo un milagro. La dependienta, una chica joven con una sonrisa amable, se inclinó hasta quedar a la altura de Maya. «Hoy tú eres la damita de honor, ¿verdad? Tengo varios vestidos preciosos. ¿Quieres probarlos todos?» Maya se puso firme como un soldadito. «Sí, sáquelos todos, me los pruebo todos». Ye casi se ahogó de la risa y Huyen se puso roja de pura vergüenza divertida. En el probador, Maya se subió al pequeño podio redondo y levantó los brazos como si fuera a volar. Huyen subió cuidadosamente el cierre del vestido blanco, alisó cada pliegue y acomodó la cintita del cinto. Al ver a Maya frente al espejo, sintió un nudo en el pecho. Era un vestido simple, pero hacía que la niña pareciera una flor abriéndose. «¿Mamá? ¿Estoy bonita?», preguntó en voz baja, como si temiera romper el momento. Huyen tragó despacio y sonrió muy bonita, como un angelito. Maya ladeó la cabeza. «¿De verdad? ¿No parezco un angelito panzón?». Huyen se echó a reír hasta que los ojos se le humedecieron. Cuando la puerta del probador se abrió, Maya caminó despacito levantando el vestido con cuidado, seria como una modelo profesional. Ye estaba tomando un sorbo de agua y casi se atraganta. «Dios mío, hija». Se levantó como si alguien lo hubiera electrocutado. Maya giró sobre sí misma el vestido moviéndose alrededor. «¿Y estoy linda?». Ye se tapó la boca con los ojos enrojecidos de emoción. «Linda. Linda, hasta desmayarme». «Papá, no te desmayes de verdad», dijo Maya, abrazándole la pierna. Las risas de los tres llenaron la tienda cálidas como la luz de la mañana. Probaron algunos vestidos más hasta que la dependienta trajo el tercero blanco crema con florecitas diminutas en la cintura y en la falda. Cuando Maya se lo puso, la habitación se quedó en silencio. Huyen le tomó las manos, bajó el vestido un poquito y dio un paso hacia atrás. Maya se miró en el espejo con los ojos tan brillantes que parecían apagar las luces del techo. Acarició el tul con delicadeza y preguntó: «Mamá, si soy la damita de honor así, ¿tú vas a estar feliz?». Huyen ya no pudo contenerse. Se arrodilló y la abrazó fuerte. «Mamá está feliz, porque vas a estar a su lado en el día más importante de su vida. Feliz, porque me quieres. Feliz, porque eres mi niña». Maya puso su manita en la mejilla de su mamá y dijo bajito: «Cuando se casen, mamá no me deje sola, ¿sí? Y papá tampoco me puede dejar sola». Ye, que escuchó todo desde la puerta, sintió que algo le apretó el corazón. Se acercó y abrazó a las dos. «Nadie te va a dejar, amor. Nunca. Eres lo más importante para mí. Me caso con mamá, para que nuestra familia esté más completa, no para separarnos». Maya apoyó la cabeza en su pecho y susurró: «Entonces, elijo este vestido. Quiero estar muy linda el día que ustedes se casen». Huyen rompió a llorar, pero era un llanto lleno de sonrisas. Ye le acarició el cabello a la niña también con los ojos húmedos. Cuando salieron de la tienda, Maya caminaba entre los dos tomando una mano de cada uno. Su cara brillaba y sus pasos eran ligeros como el viento. «Mamá, papá», dijo con una voz clara como el cristal, «hoy es el día más bonito de mi vida». Ye y Huyen se miraron. No dijeron nada, pero en sus ojos había la misma respuesta. «Y también es el día más bonito para nosotros». La puerta de la tienda de vestidos de novia se cerró suavemente detrás de los tres, dejando afuera el ruido de los autos y el calor de la tarde que empezaba a bajar. Adentro, la luz cálida del techo caía sobre las capas de tul y los detalles de encaje, haciendo que todo el lugar pareciera un pequeño atardecer dentro de una habitación. La empleada salió con una sonrisa cálida, tan agradable como pan recién horneado. «Hermana Huyen»,
Hoy vienes a probarte vestidos de novia, ¿verdad? Tengo varios modelos que te quedarían precioso. Huyen se quedó quieta de inmediato. Por alguna razón sus pies se sintieron pegados al piso. Tragó despacio y se acomodó el cabello con las mejillas rosadas. Sí, ayúdame por favor. Yo no sé mucho de estas cosas. Ye lo vio todo. En sus ojos había una ternura muy particular, la ternura de alguien que ya perdió una vez y ahora ve algo que jamás pensó volver a tener. Maya se metió entre los dos con las manos en la cintura como una estilista profesional. Me Plam, mamá con lo que se ponga está hermosa. Saca el vestido más bonito, el más bonito de todos. La empleada no pudo evitar reír. Ye también. Pero cuando sacaron la larga fila de vestidos blancos colgados bajo las luces a lo largo del pasillo, la sonrisa de Ye se desvaneció un poco. Los vestidos brillaban como gotas de mañana bajo el sol. Cada uno era ligero como una nube, suave como el viento. Y de repente una idea clara le atravesó el pecho. Uno de esos vestidos será el que Huyen use para caminar hacia mí. Su cuerpo se relajó, pero el pecho se le apretó un tipo de dolor dulce como tocar algo que has deseado durante mucho tiempo. Huyen en el probador, el primer momento en que se ve a sí misma como una novia. El primer vestido entró al probador. Huyen entró después sujetando la cortina como si se fuera a caer. Maya correteó detrás de ella llena de emoción. Ye se sentó afuera tratando de verse tranquilo, pero su pierna no dejaba de moverse. Escuchaba cada ruido como si fuera importante. «Con cuidado, mi amor. No estires tanto», dijo Huyen riendo nerviosa. «Mamá, tranquila, yo soy experta», respondió Maya con toda seguridad. Ye soltó una carcajada, pero su corazón latía demasiado rápido. 1 minuto, 2. Luego el suave sonido de la cortina abriéndose. La puerta se abrió muy despacio. Y Huyen salió. La primera vez que Ye ve a su novia. Huyen quedó en medio de la sala iluminada como si estuviera parada justo bajo un rayo de sol. El vestido blanco marcaba suavemente su cintura y caía en capas de tul que parecían olas. El encaje abrazaba sus hombros y dejaba ver sus clavículas como si fueran un detalle dibujado a propósito. Su cabello caía suelto, algunos mechones cayendo sobre el pecho. Sus mejillas rosadas por los nervios. Sus ojos buscando a Ye, evitando mirarlo mucho pero sin poder apartarse del todo. Y en ese instante, Ye simplemente olvidó respirar. Se levantó sin darse cuenta. Tenía la boca entreabierta. No podía decir nada. Solo miraba. Miraba como si fuera la primera vez que veía a Huyen. Miraba como si ella fuera lo más bonito que había visto en toda su vida. Los sonidos de la tienda desaparecieron. Solo quedaron Huyen, el vestido y la luz. Ella bajó la cabeza nerviosa. «Ann, ¿qué miras así?» Ye tragó saliva. Su voz salió grave, rota. «No lo sé, pero si en el día de la boda sales así, seguro me pongo a llorar». Huyen parpadeó rápido intentando contener sus lágrimas. Yo no soy bonita», dijo bajito. Ye negó con la cabeza acercándose paso a paso con cuidado. «No, eres tan bonita, que me cuesta creer que de verdad estás aquí». Maya se metió entre ambos levantando los brazos. «Papá, no llores antes, si te desmayas todavía ni se casan». Los tres se echaron a reír, no una risa fuerte, una risa suave llena de emoción verdadera. Ye cargó a Maya, luego se acercó a Huyen y le acarició el cabello. Sus dedos temblaban un poco. Huyen dijo bajito: «No te vuelvas a criticar. Si estás gordita, te quiero. Si estás flaquita, te quiero. Y si lloras en la boda, te quiero más». Huyen rió, pero con lágrimas bajando por las mejillas. El corazón me tiembla». Ye tomó su mano y la puso sobre su pecho. «Si tiembla. Está bien. El mío también tiembla por ti desde hace mucho». Un final que parece sacado de una película. Huyen giró suavemente sobre la plataforma redonda. La falda se abrió como una flor blanca.
La luz le iluminó el rostro y sus ojos brillaron como si tuvieran estrellas dentro. Maya aplaudía sin parar. «Mamá está hermosa, pareces un hada». Ye la miró apretando los labios para no quebrarse. Se acercó y dijo: «No es un hada, Maya. Tu mamá es la novia de papá». Huyen se congeló. El corazón le dio un salto. «Ann», dijo apenas Jung Noi Bai, «me derrumbo». Ye sonrió y apretó su mano. «Lo digo, porque es verdad». Maya abrazó la pierna de Ye y luego la de Huyen hablando muy bajito. «Los quiero mucho. En la boda ustedes estarán lindos, y yo también, y vamos a ser una familia muy bonita». Los dos miraron a la niña, y al mismo tiempo entendieron todas las heridas del pasado. Eran para llegar a este momento. En medio de una sala llena de vestidos blancos bajo la luz cálida, los tres se abrazaron fuerte. No hacía falta música, no hacía falta una propuesta, ni rosas. Solo calor, solo latidos, solo la certeza de que se habían encontrado, y esta vez, para siempre.